Oli. Bueno, este es nuestro nuevo proyecto. Más que nada una idea de amigas que se nos ocurrió un día. Yo me encontraba un poquito aburrida y dije, no hay nada chileno como lo que escucho en otros podcasts. Por ejemplo, casos de otros lugares. Escucho mucho casos de México, casos de Colombia, que son muy entretenidos en el sentido muy envolvente, pero nada en Chile. Entonces dije, sería una buena idea intentar. Claro. Primero yo creo que sería como decir hola, este es nuestro podcast, nuestro nuevo proyecto. Creo que lo hicimos como, fue como ese, oye, ¿y si hacemos un podcast? Sí, La sí, sí. típica que yo creo que todos los amigos piensan. Y se nos ocurrió esto. Exactamente. Y que es algo que nos gusta a las dos, crimen, se podría decir mucho. Sí. Por un lado, porque nos gusta mucho el tema de histórico, creo yo, las dos son en ese sentido muy parecidas, y más encima tenemos esta ventaja, no esta ventaja, este asset, no sé cómo se dice en español, no me acuerdo, está como complemento, de que más Ujú. encima tiene conocimiento de derecho. Así que va a ser un poco Claro, más importante el hecho de poder manejar ese lado de la historia también. claro, porque estudiar 5 años sirvieron de algo. Y ya Exacto. llevo como, no, pues ya llevo ir para el año 8, pero haciendo el examen de grado. No ha sido, no ha sido todo tanto todo. No, algo sirvió. Entonces No puedo ha sido entender un poco más desde otra perspectiva y el por qué a lo mejor sucede algo, a pesar de que esté bien o no esté bien. exacto. Aparte que a mí me gusta mucho cuando conversamos, porque yo siempre te vengo con cualquier tema y tú, pero ¿sabes qué? En el sentido de derecho y, ay, bacán. Aprender a Tipo, entender es que algo. uno empieza a ver en la vida de esa forma, sobre todo si está metido como cosas como, oh, ¿sabéis qué pasó esto? Porque hay gente, hay cosas que uno no cacha, porque yo ni yo cacho, hay cosas que yo tengo que googlear porque no se entiende, y porque uno no es experto tampoco, Pero hay temas falta mucho para eso. que va a ser más Eh, fácil. sí, ¿cachai? Entonces como, ah, mira, esto está pasando, o mira, te puedo averiguar y puedo entenderlo, porque hay muchas cosas como que tenés que tener de base para poder entender el derecho, eso es lo malo. Y a la vez como que está bien, pues porque igual es harto tema. No por nada, mucha gente se te acerca preguntándote por consejo de, Claro, sí. de Sí, leyes, porque ¿cierto? no se entiende nada, ¿no? Si la ley está muy alejada de lo que es Yo, bueno, yo la soy muy realidad. Yo soy muy testigo de eso. Mucha gente siempre que se te acerca, gente que no vemos mucho, pero se te acerca y se entera que estudia derecho y es como, ah, yo tengo esta pregunta. Siempre. Y yo ahí, puedo preguntar preguntas, pero igual. Es como nuestra profe. Tengo lo mismo. De Exacto. hecho, eh, Yo ya pues, siempre, una amiga, eh, claro, nos adentramos entonces. entramos entonces tratando de averiguar qué cosa podíamos hacer, como qué caso, tampoco íbamos a hacer el típico caso que todo el mundo conoce, porque Esa igual era hay casos que tienen que tener esta relevancia y que debieran conocerse. esa es nuestra idea, sí. Entonces, encontramos el caso llamado Las Cajitas de Agua. Las cajitas. ¡Tarán! Que es terrible. Spoiler. Spoiler, es terrible. Ahora, Pero, dale, dale. antes de comenzar, me gustaría igual decir que nosotras habíamos pensado igual en hacer casos en todo tipo de casos. Igual vamos a dar nuestra opinión, pero también vamos a dar datos duros de cómo sucedió en contexto histórico. Así que probablemente se va a escuchar quizá cosas que no son muy moralmente correctas, pero hay que tomar en cuenta la época, ¿cierto? Claro. Y Y aquí vamos a tirarnos tiene un dato de derecho. O sea, como la moralidad en cambio, no es como que sea algo que esté en el derecho, sí está, ¿ya? Pero no está como, ay, hay una regulación de eso. No. Pero es lo que nosotros diríamos un concepto dinámico. ah, Sí, es ya, un ya, concepto dinámico. Este concepto dinámico, la moral va cambiando, va a cambiar siempre. total, claro. Mira qué Según el importante. contexto histórico, según cómo viva la gente, cómo es todo. Entonces son cosas que a lo mejor ni siquiera nosotros pensamos que esté bien, pero es que las cosas sucedieran así.
Eso, oye, lamentablemente. Entonces son conceptos dinámicos que van cambiando. Y vamos a tener vamos a dar contexto, obviamente, en el que se dio y en el que no avalamos, por supuesto, claro, pero sucedió. eso, muy bien. Entonces todo esto se remonta al año, tengo aquí 1923. Dato curioso, mismo año que fallece Baldomero Lillo, que es como, creo que un escritor. Eso, ese es mi aporte. Subterra, ¿cierto? Él hizo Subterra, ¿cierto? Sí, sí. Tengo Sí, entendido, lo he leído, pero entiendo como, bueno, fallece ese mismo. ya, o sea, obviamente nosotras nos leímos el típico pedacito de Subterra que está en el libro de lenguaje. Listo. El típico extracto de, Sí, el cabro chico de los 8 años estaba trabajando. Cosa que en ese contexto también estaba bien, pero ahora no. claro, Porque y obviamente los niños no deben trabajar. te da mucho, te da como una idea de lo que podemos esperar de este caso. Como, Sí, como contextualmente, porque de hecho habla de eso, habla de niños trabajando. Pero bueno, entonces esto empieza en 1923 y adentrémonos en esta historia histórica. Pues. tenemos a Efraín, no recuerdo su apellido. Ahí, perdón, ¿Cuánto? Santander. Efraín Santander. Sí, sí, Efraín Claro. Santander. Tenemos a Rosa Faúndez, Rosa Faúndez. Soy horrible con los nombres, pido autora disculpas. bueno, en realidad esos son La- nuestros personajes los protagonistas de, de esta historia, de este trágico suceso. de este traje. Exacto. En- Em, Podemos empezar como diciendo que un día cualquiera de 1923, un cuerpo es encontrado por Ismael Gatica Lavé. Después vamos a dejar como todos los links y todas esas cosas, como de dónde sacamos la info, para que después, si ya alguien quiere verla, la ve. yo ya te lo resumí. Si tú quieres, me hablas. Topa. Si no me creéis ni una vez, No. tengo mis Pero, fuentes. pero si no me creen, nos hablan a nosotros y nos preguntan. Pues, sí, También, pues claro. sí, Ya. sí. Entonces, este cuerpo es. ¿Quién? Y aquí ya está toda la explicación de por qué se llama cajitas de agua, weón. Sí. Que el señor Ismael trabajaba limpiando una reja que era llamada cajita de agua. ¿Por qué? Porque esta reja era un pozo rectangular en cuya función tenía desviar agua que era parte del río Mapocho Bien. hacia una antigua red de alcantarillado. Eso Bueno, es lo que llaman cajita de agua. Y ahí es donde encuentran el cuerpo. No, no exactamente el cuerpo, pero vamos a decir una parte de él, no, y hay porque que tengamos cuidado con las palabras. que ahora es parte de la Universidad de Chile. Esta Sí, parte ahora ya no. Dato Freak es parte de la Facultad de Derecho, ¿no? ¡Oh! ¡Wow! Bueno, Sí. Oh, sí, sí, sí. bueno, sí, entonces este caballero encuentra estas cajitas, estas cajas. Cajitas no suena muy bonito, cajas. Encuentra las cajas. ¿Y qué encuentra en esas cajas? Mi queridísima Abigail. O sea, más que en cajas es como encuentra un bulto, Un bulto. ¿cachai? Sí, Un bulto envuelto en diario. buen punto. Entonces él lo toma, lo abre, y se da cuenta de que es la pierna, la extremidad baja de una persona. Como de la rodilla para abajo, ¿verdad? Eh, A mí se me yo, ocurre que debe haber sido. yo creería que sí, porque igual pero es que está flectada y ya está, y ahí la amarraron, ¿cachai? Tenemos ya, supongamos que esto es una pierna, está Claro, flectada o sea que y termina. ahí está enrollada. No, qué Así terrible. estaba, Yo la había imaginado se la así. encontré. Sí. Wow. Se da cuenta de que igual podría ser una persona pobre. O sea, no él, se dan cuenta los detectives luego, porque tenía las uñas descuidadas, muy Claro, y descuidadas. se Entonces eso era como signo de como, él trabaja, trabajo ya. más forzado, más físico. Entonces dirían,
eh, no creemos que sea una persona que tenga recursos económicos. Se puede deducir, claro, muy bien Claro, intencionado. po. Pero ya más tarde, ese mismo día, esta pierna la llevan, no sale exactamente cómo llega, supongamos que Ismael es quien la lleva, hacia la segunda comisaría de Santiago y comienza la investigación. Porque el problema era que solo tenían una pierna. O sea, ¿cómo empezamos? ¿Cachai? 1923, ¿cómo empezamos esa cuestión? Claro, no hay como reportar a alguien perdido, no es como algo que se diera, me imagino, ¿cierto? Claro, po, y pucha, tenía Porque el pie, pero uno eh, normalmente no le saca la huella. Supongo, aquí estoy, no, uno no le sacan las huellas del pie cuando la... No sé si funciona. Ya, aquí es no totalmente se ignorante sabe este comentario. la tecnología Porque, de ese tiempo, po, como sí, para po, ver, se puede identificar de esa manera. te das cuenta, son hace más de 100 años y era completamente, una realidad completamente distinta. Y más encima estaba la cuestión social, porque en 1920 creo que fue por ahí, 20 y algo, no sé si, no sé si estoy equivocada o no, pero por ahí. Entonces igual No, y algo ya es que la... Ay, se me fue. te acordé. Si te acordé me interrumpí. Sí, Ya, sí, se me fue la onda, puta, ya. ya. Em, Lo primero que pensaba la policía es que era un miembro perdido de la morgue, ¿cachai? Así como, oh, se salió de algún hospital, algún médico, estudiante hizo una broma, como cualquier donde, así como, obviamente van a pensar, ah, no, se perdió de algún lado, como, ¿cómo lo menos llegó? trágico igual. Que Como podría haber pasado que alguien hacer esa broma de más, ¿cachai? Sobre que todo no me por sorprende. tontear, yo creo que sí. En que es terrible también, porque es una persona. Ya, por eso después interrogan como a unos profes, ¿cachai? Sí, sí. Y de esta facultad de medicina, pero le decían como, no, ¿sabes qué? Tiene que ser un crimen, porque estaba muy bien cortado la pierna, estaba muy preciso, como así de fuerte. Y después, una hora después, ese mismo día, encontraron en las mismas cajitas por otro trabajador de ese lugar unas vísceras humanas. No sé si puedo decir vísceras, de que le ponemos un pip y listo, no sé, pero vísceras humanas envueltas también en diario. No, qué terrible. No, me Sí. muero. Ahora, Eh, eh, ¿qué sucede? Ya, tenía que salir. Chubby. Es el Chubby, el gatito de la sala. Y el... Em, se hace igual como no quiero, no sé si decir circo, pero se hace una especie de circo con el tema, porque tengo entendido que se hizo como una publicación en los diarios de las fotos de las extremidades que se encontraron. Sí, porque creo que como que incluso leí como un pie de página de una tesis, porque leí una tesis para ver esta cuestión, porque hay una tesis de Lorena Machuca, se llamaba, que optó es su título a periodista. Aquí hay Hizo una investigación sobre varios casos, pero hizo una investigación sobre este. Ay, ¿cuál era el punto de esto? Me perdí. ¿no? Pero se dice que es de la época es una prensa sensacionalista, ¿cierto? Porque Sí, se habla de que las fotos se publicaron en los diarios, que la gente iba a ver en sí, así como a juntarse a cierto lugar, no sé, yo me imagino la PDI, o sea, donde la policía, a ver las extremidades. no, no era la PDI, ya tenía otro nombre, Claro, pero le puse, porque después se hizo la PDI. Pero sí, era como lo que hoy día conoceríamos como como la claro. PDI. Entonces fue bien comentado. ¿Y qué pasa en ese instante? Resulta que un grupo de niños que son suplementeros, llegan a decir, ¿saben qué? Hay un caballero acá que es muy conocido, que le dicen el águila, que no, que lleva perdido mucho rato, que no se sabe nada de él. Y aquí entramos entonces a el momento de ya como el desarrollo de la historia. Sí, pero déjame decir algo primero, Sí, sí, que se me salió, o sea, que sí, se sí. me perdió.
Y no en el tintero. Había un niño llamado Manuel Salinas ¿Ya? que encuentra un saco abandonado con un mantel de hule, que después vamos a decir para qué sirve ese mantel de hule. O sea, Mm, ya, qué clave es ese mantel de hule en este caso. que en Con un realidad pedazo de mantel y era el tronco de, con bueno, unos eso me brazos, faltó pero decir. sin manos. El Horrible. cuerpo fue encontrado en, o sea, varias partes del cuerpo fueron encontradas por todo Sí, Santiago. pero pero lo encontraron en una calle, esta cuestión. No fue en las cajitas, Claro, esta, claro. Por eso fueron esta, encontrados en esta parte. distintas partes de Santiago. No solamente en sí, en las cajitas de agua encontraron las piernas, me parece. O la Sí, pierna. lo de las vísceras, Ujú. que suponemos que es de él. O sea, yo diría que es de él porque sucedió en el mismo tiempo en el que pasó todo esto, en el que se descubrió. Ya, pues, y un niño encontró, creo que no sé qué estaría haciendo, a lo mejor jugando algo, y fue un niño el que encontró el cuerpo, esa parte del cuerpo. Entonces, Y no tenía manos, eso o es sea, para no identificarlo, yo creo. claro. Claro. Bueno, hay que hablar también de la otra parte del cuerpo, ¿cierto? Que no, en este momento no encontramos información de qué pasó, de si las encontraron o no, en su totalidad. No, porque intenté encontrar la sentencia, pero es una sentencia muy antigua, entonces no creo que esté por ahí. Quizás debe estar abandonada en algún lado. Estar en Porque, porque antes las sentencias iban a datos de derecho, de tribunal. Las sentencias se puntaban ratones antes de la digitalización y de una ley que se hizo como en el 2009, si no me equivoco, en la que se transformó este poder judicial cuando uno sube escrito y toda la cuestión de esta digitalización del poder judicial, en el que ya no tengo que ir a dejar la demanda al mesón del tribunal, sino que puedo y lo dejo y lo mando a cualquier hora del día en una plataforma que tiene el Poder Judicial. Antes existía que las sentencias se quedaban en una mueble y ahí quedaron, ¿cachai? Quizás hasta, no sé cómo habrá quedado, o sea, porque igual es Eso una sentencia histórica, pero no son de sé. son de importancia. Si yo quiero, voy y digo, oye, quiero ver esto, ¿podría hacerlo? ¿O tengo que estar Hay relacionado un, a algo? bus- hay un buscador de sentencias oficial. Sobre todo ahora creo que el otro día estaba buscando, ando buscándola, me puse a buscar en el buscador, pero no me acuerdo de la página. Pero, por ejemplo, cuando yo hacía trabajos en la universidad, Ujú. hay un buscador especial. Creo que va a cambiar, porque me salió como una señalética o algo así. Parece que va a cambiar, pero no tengo idea. Pero incluso están separados como por tema, o sea, por materia, que sería penal, civil, laboral, familia, Sí, bla, bla. todos podríamos. Incluso de perspectiva de género. Eso me sorprendió, que yo no lo había visto. Hace mucho que no busco la sentencia. Entonces, no había visto la parte de que ahora están con perspectiva de género. Y aquí esto es un tema, en este caso. Bueno, Sí. Ya, pues, ¿y qué ha pasado con los periodistas? eh, bueno, si vamos entonces con un poquito de contexto. ¿Qué son los suplementeros? Son personas que venden diario, que era un oficio muy reconocido en esos tiempos, que resulta que se caracterizaba por ser un oficio de gente ya más pobre, claro, de bajo estrato social. Y resulta que la persona que se les había perdido a estos niños suplementeros era el dueño de los diarios. De alguna forma, el proveedor, como el El tío del kiosco. ya se podría decir, ¿cierto? Ya. Entonces, este caballero, que en efecto es Efraín, lleva el alias el águila, lleva mucho tiempo perdido, lleva un par de ya tiempo perdido, y él es el dueño de estos diarios. Y por eso lo extrañan, porque era una persona recurrente en la zona, onda. Él entregaba los diarios para que la gente los fuera a vender, para que estos niños los fueran a vender, y, y él también pasaba vendiendo, entonces era una persona que tú ubicabas de vista. Ya. Bueno, o Eh, sea, horrible, perdón. no, sí, total. ¿Qué, qué pasa ahí? La policía va a la casa donde esta persona arrendaba y
quien recibe a estos policías es la señorita Rosa Pounds. Rosa Pounds, sí. Sí, ¿Y qué pasa? Bueno, aquí contexto. Ellos arrendaban en un conventillo. Sabemos muy bien el contexto de los conventillos, ¿cierto? Ellos vivían con más personas, vivían, me parece que 4 personas más. Y Rosa y este caballero, Efraín, eran pareja. 32 y 40 47 años, respectivamente. Igual había un age gap bien grande, una diferencia de edad bien grande, ¿cierto? Entonces, cuando la policía entra, se fija, le empieza a preguntar a ella qué onda, si ella dice, y según Diario de la Zona, y por esto hacíamos guiño a lo del principio, ¿cierto? Lo que te decía al principio. ujú, Esta fue la información que recaudamos y los diarios lo plantean como que ella dice que él se fue, que no sabe dónde podría estar y que ya. aparentemente se encontraba como un poco ebria. No tenemos la certeza, ¿cierto? Pero esto es lo que dicen los diarios, que ella en ese momento estaba un poquito... Igual el tema con los diarios es muy brígido porque muy de... Ay, creo que incluso se escribían como si fuera un libro. Ni siquiera se Sí. escribían como se escriben ahora, porque De era hecho, como más lo más parecido a la literatura. la persona que relataba era como criminólogo de alguna forma, pero el caballero era como muy capo para redactar y narraba de una manera muy interesante. ¿Qué Claro. sucede? Resulta que eh, es muy evidente la escena del crimen en sí en la casa donde arrendaban ellos dos. ¿Por qué? Porque por lo que se dice, se ve que hay manchas de sangre en las paredes, pero así como prueba ferviente de la situación es que se encuentra este hule en alguna de las mesas que resulta, bueno, aparte, tenemos que mencionar también que el cuerpo estaba envuelto en diarios, que estaba envuelto con materiales de diarios, Amiga, lo hiciste muy obvio. No, entonces, claro, era muy evidente que, o sea, una vez que tú mirabas el contexto de los suplementeros, dices, claro, o sea, aquí hay algo, ¿cierto? Y resulta que el material con el que encontraron a la víctima era el mismo el que estaba en su casa, porque eran suplementos. sí. Incluso las cuerdas, pues, se dieron cuenta de que las cuerdas eran las mismas con las que él volvió la pierna. Por ejemplo, el hule era el mismo con el que estaba, mantel de hule era el mismo con el que estaba envuelto la parte superior de la persona, de Efraín. Claro, claro. Y bueno, y ahí, bueno, hay que aclarar también temas. La Rosa también era suplementera y ella, em, yo entiendo que, por lo que decía la información, ella era protegida por los demás. Era como bien respetada por el resto de colegas. Entonces ella tenía el permiso de ir por todo Santiago, por todos los barrios si ella quisiera, a vender diarios también. Trabajaban juntos, tenían el mismo oficio. Ujú. Y una vez que la policía se da cuenta de todos estos detalles de que la inculpan, ¿cierto?, de este crimen, ella confiesa. ¿Y qué pasa? Ella cuenta que resulta que ella estaba ya un poco, esto es lo que se relata, que ella estaba un poquito chata del caballero. ¿Por qué? Porque era infiel, porque era un poco violento, y que resulta que el día de los hechos, ella dice que él intenta abusar de ella. Y ahí ella como que ya se, se cabrió, se podría decir, ¿cierto? Y lo mata. Sí, claro, porque al abusar, eh, lo podríamos llamar como, la gente diría, ah, pero ese sería legítima defensa. Lo hizo en legítima defensa. En realidad no sabemos por qué no se tomó la legítima defensa, porque en realidad yo no sé cómo era antes en esa época la legítima defensa, o si existía en realidad. Pero por ejemplo, ahora ya igual uno tiene que cumplir estos requisitos para establecerlo, que De son hecho, hartos. por lo que leí, no se considera eso de que él haya intentado abusar de ella, como que no lo mencionan en el trial,
en en el juicio. el juicio. Ya. Interesante. ¿Qué sucede entonces? A aquí yo tengo igual mi duda, porque dice que a ella la sentencian a... en una parte leí 7 años y en otra parte leí 12 años. No Así que eso sé, no está muy claro. Ahí ya queda un es que poquito yo abierto. creo que deben ser más de, sí, yo también leí 7 años y dije, rarito que sean 7 años. Sí, es Sí, un homicidio. Ah, y la nombran por homicidio, o sea, la condenaron por homicidio, no por parricidio, a acá pesar de que estuvieran casados, ah, algo que es distinto. que te quería preguntar es que también leí que o sea, por lo que conversamos previamente tú y yo a solas, es que no se había tomado como un crimen pasional, ¿cierto? Es que más que pasional, lo que quiere decir el parricidio es cuando espérame, Ah, cuando, déjame buscar el artículo, que no lo sé de memoria. pero no, a lo que yo me refiero, o sea, mi pregunta era esa, mi pregunta es la siguiente, tenía esta duda, si a Ujú. ella lo hubieran tomado en cuenta que había sido un crimen pasional, hubiera sido a favor de ella, así como te reduzco años porque actuaste en base a un impulso que tuviste, ¿Ya? o hubiera sido agravante para ella en el sentido de que actuaste sin pensar, entonces tenés más tiempo, te tengo que poner más condenas. No sé si eso tiene sentido. Sí, sí, te entiendo. Pero el tema es que yo creo que tú más que los conceptos están mal ocupados. Primero que todo. Porque ya, leí por Agravante quiere decir cuando se sube un grado la pena. ¿Cachai? Pero aquí no ah, tiene que ver el agravante. la Solamente perjudicaría. solamente tenemos que tendremos que empezar desde el principio. Hay que diferenciar primero entre parricidio y homicidio. Ya, Parricidio quiere decir que el que mate a su cónyuge, a su conviviente civil, a todo ese tema. Salen harta gente en ese. Cuando matas a tu papá, cuando tú como papá matas a tu hijo, no es esas cosas. estrictamente una pareja. No, es más que Ah, nada cuando tienes un lazo. Ah, sí, aquí está. Ahora se me vino a la cabeza. Es cuando tú tienes un lazo de parentesco, no parentesco, sino que afinidad con la persona. Porque ya, parentesco ya es cuando eres hijo, mamá, hijo, pero los, pero por eh, ejemplo, si pero yo, los marido y mujer no son parientes, la gente claro, sabe. no, y si matáis a De un hecho, amigo, sí, ¿no? sí, pues no, cuando tú matáis a un amigo es homicidio, siempre va a ser así. Tiene Ah, que haber una relación, eh, un estado civil entre ellos, claro. Ya entiendo. ¿cachai? Tiene que haber un estado, dejémoslo así mejor, Sí, para que entiendo. se entienda. Eso primero. Y como no se tomó, porque leí por ahí o vi un video del Poder Judicial, creo, en el que un abogado, creo que era un fiscal, no sé si era abogado o fiscal, pero él era parte del Poder Judicial, en el que decía, a lo mejor no se tomó como parecido porque ellos no estaban casados por el registro civil, estaban solo casados por la iglesia. Entonces a lo mejor no se toma en cuenta, no sé si eso pasará ahora, porque ahora será como, no lo sé, pero ¿para qué? No se escucha. Es que ahora, yo me imagino que debe ser que independiente de si es por la iglesia o es por el civil, tienen el mismo valor. No sé. Es que me parece extraño que para esos tiempos la iglesia no haya tenido ese valor, como de decir se Es que la casaron. iglesia ya mira, yo aquí averigüé esto porque no estaba segura. La Ujú. iglesia se separa en 1925 del Estado, pero Ya, yo no sé cuándo fue el juicio, que podría haber sido después. claro, Es el empezó tema. no, en el 1923. Yo me acordé que te iba a decir, po, pero una tontera. O sea, no una tontera, pero yo estaba pensando que ahora mismo no hay nadie de 1923 que yo conozca que esté vivo, por ejemplo. Claramente ya sería un No, abuelito. po, Entonces, no, tendría más de 100 años. es muy, o sea, para mí es una tontera, pero me gusta hacer esto siempre, es muy interesante pensar que es que fue hace mucho tiempo, porque imagínate, en el 23 este caballero tenía 47 años, era algo tan, ni por si acaso hubiéramos alcanzado
a conocer el caso, tú y yo, así como han pasado tantos años del caso, no, no, y es como Claro, que ya pues y no es como el, no sé, pues el sacarle de nuevo el toro, por ejemplo, que es un caso súper célebre, es que todo emblemático. el mundo conoce y que a todos en derecho se los pasan. Mm, Entonces, no es como eso. claro, oh, ya, sí, eso. Claro, pues Bien, entonces como, y en cambio cuando tú cometes homicidio, es el que mate a otro. Literalmente el artículo dice el que mate a otro. sí, Eso me sí, acuerdo. Entonces, lo toman como homicidio. Y eso es lo que decía el fiscal, que a lo mejor era como, ah, no se tomó. Pero igual tiene sentido, a lo mejor el defensor argumentó eso. Que como a defensora tú podrías argumentar esa cuestión, ¿cachai? Para bajarle la pena. Porque el tema, aquí está, la pena es más grande. La pena esa era mi es pregunta, más grave. esa era mi La pregunta. pena va desde los 10 años a los 20 años hasta presidio perpetuo, calificado. Y en esos tiempos O sea, ella existía jamás iba a salir. Dime. en esos tiempos parece que ya todavía existía la pena de muerte, creo que leí por ahí. Ah, ¿No? sí, claro, a lo mejor, ah, sí, porque claro, no la hubieran matado. O sea, esto se llama crimen y consecuencia, así que vamos por el tema de las consecuencias ahora. Si, no, si lo pensamos bien, la sacó muy barata, Sí, para la muy época. barata para la época. Claro, y más encima tomemos en cuenta que es mujer. O sea, ¿cómo se habrá tomado en esos tiempos que una mujer haya cometido este crimen? Porque yo vi mucho, leí en algunas partes que se decía, este caso no fue tomado como, no fue tomado de la manera de una mujer lo hizo, sino que descuartizaron a una persona. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Por lo que leí en algunas partes, no sé si sea tan así, Ujú. es que no le dieron el foco a que lo hizo una mujer, le dieron el foco a que descuartizaron a alguien. ¿Me explico? Ya, sí. A lo mejor por eso no se tomó tanto, porque igual la opinión pública perjudica, no Sí, perjudica, o perjudica o no, puede que lo pase o no, a lo que piense en general todo el mundo, po, y la presión la presión social que se haga contra el caso igual. A claro, pesar eso, de que no debería pasar eso, porque el juez es imparcial, pero, y además que tenemos que pensar que hay otro sistema también, otro sistema en procesal penal, ¿sabes? El sistema inquisitivo, que es ya, en simples razones, no es como ahora. total. Yo creo que debe estar ese, porque yo no conozco otro sistema que haya funcionado en Chile. ¿Qué quiere decir ese sistema? Que el juez es investigador y juzgador en ese sistema. Ahora no. Ahora se llama, no me acuerdo cómo se llama la verdad, el de ahora. Pero ahora no, pues ahora está todo separado. No es que nosotros conocemos lo que es fiscal, que en fiscalía es quien manda a las policías a hacer toda la investigación y bla, bla, bla. Pues sí, investigaciones tanto como carabineros. Y está la Defensoría Penal Pública, que es quien defiende a las personas que no tienen acceso para defenderse en un juicio. Y está el juez, quien solo ve los hechos que a él le traen. ¿Cachai? De Y él eso te- juzga. Y él dice, mira, las normas tanto, 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 juzga. Ve las agravantes, ve las atenuantes y dice, esto es mi decisión. Y son varios también. No es uno, son tres. Normalmente si es un juicio oral en lo penal. Que hay todo un sistema y todo un juicio. Es como muy complicado explicarlo sin saber muy el contexto. Por eso a veces la gente también me pregunta así como, pero ¿por qué deciden en esto? Y es como, no te puedo contestar porque no he leído la sentencia. sí, Entonces yo no sé cómo decidir en eso. Tendría que investigar para leerlo, para decirte, mira, esto pasó por esto. te entiendo. Yo digo, supongo que esto, supongo que lo otro. Porque igual es un sistema muy complicado. No hay que llegar y explicarlo en un minuto. Claro, y aparte que es caso a caso, uno Sí, puede, todos los casos tienen muchísimas aristas que uno no conoce, que en la tele no te la van a mostrar porque no lo van a entender. no, y En aparte, general la gente, ni uno a veces entiende ciertas cosas. claro, y debe haber mucho detalle que se mantiene privado también. También. Claro, Entonces, voy. Dale tú, yo lo doy. Como, deja poner el piso de la situación. ¿Qué pasa? Detienen a Rosa, ¿cierto? Por lo que leí por ahí, porque nuevamente este caso es antiguo, no sabemos muy bien qué sucede en realidad. em,
la detienen y se sabe que está presa entre 7 y 12 años, 15 años quizás, 7, 15 años. Por ahí. Y Ujú. mientras tanto, el funeral de Efraín lo organizan los suplementeros del sindicato. Y resulta que hay un sindicato de suplementeros que no sé, ya como un tiempo ya armado, por lo que entiendo. Y estas personas organizan el sepelio, se encargan del nicho, me parece que en el mismo funeral contratan músicos para que toquen y claramente y de hecho, a raíz de todo el tema que formó este caso públicamente, ellos hicieron un comunicado diciendo lo mucho que sentían la muerte de Efraín. Y porque eso también se nos olvidó decir, es que en el caso se menciona mucho en los diarios que ellos vivían de una forma como muy promiscua y violenta, entonces se dejan mal parados de alguna forma a los cementeros, o en sí al oficio en A las sí. personas que ejercían el oficio. Ya. Claro, se deja una vista muy fea al respecto, porque los diarios se encargan mucho de decir que vivían en esta promiscuidad y desenfreno, y igual es como, somos personas como cualquier otra que estamos haciendo el intento de trabajar Claro. de adelante. Ya, y entonces ellos organizan el sepelio, y curiosamente, Rosa no es parte del sindicato. Sin embargo, la gente que vivía con ella, que no lo hemos tocado mucho, pero son muy importantes en la historia, porque no sabemos si ellos son parte de este crimen o no, porque vivían en la misma casa. Entonces, se sospecha, pero nunca fueron condenados ni nada. No sabemos si los interrogaron o algo, pero se sabe que a ellos se lavaron las manos y es muy probable que ellos pudieran haber formado parte de este crimen, sin embargo, asisten al funeral de cualquier forma y fue Es algo que que si no nunca, se puede, no se prueba lo contrario. claro, No al va final a va a ser pasar. algo que nunca vamos a saber. Y eso se me hace muy Presunción de inocencia. claro, claro. Y bueno, ese es Entonces, mi aporte. Ahora veamos el tema porque vi que tú hiciste unos apuntes acá de la sentencia, que a lo mejor hay algo que no hayamos que tocado. algo ya lo tocamos, que es la parte de los años de... Claro, pues que yo no había pensado, y ahora tú me dijiste, de más que ¿Mm? estaba, no sé, porque la pena de muerte se derogó, no me acuerdo. ¿Debería saberlo? Sí. Eh, pero no me acuerdo, pero no fue, o sea, fue... pero por ejemplo, la Constitución ahora no es que la prohíba, sino que dice que se tiene que hacer con una ley de quórum calificado. Ya, la ley de quórum calificado no... Googleenla, no la voy a explicar porque me da lata. O sea, Ay, no, que necesita cierto quórum para hacer quórum para promulgarla. Eso en simples conclusiones. ya. Ya lo voy a pensar. Ya. No, pero está bien, tipo. En simples conclusiones como no tengo que, ¿cómo se llama esto? En el Congreso se tiene que promulgar con cierto quórum. Eso es todo. Y el quórum calificado es más, se necesita más gente para que se promulgue. Otra Eso. cosa, mira, algo de volar nomás que somos que se nos olvidó mencionar es que Rosa lo que hace con Efraín, lo primero lo ahorca. Y esto también, esto nos puede llevar a discutir un poco el tema, porque se dice que ella lo ahorca y después lo descuartiza. O sea que él ya estaba muerto cuando lo descuartizó. Sí, y aquí quiero hablar algo que es súper polémico, sobre todo con el tema de Nivaldo. Nivaldo creo que fue el profesor que murió. Sí, que murió en una circunstancia horrible. O sea, que fue asesinado. Y muy, claro, y muy parecido, de alguna forma muy parecido. Sí, que fue una mujer. Ujú. Claro. El tema aquí que se tocó, que yo vi que en la tele lo hablaron, fue el tema del cuerpo. Que querían como ponerlo, según, si no me equivoco, querían hacer una ley en la que se pusiera como agravante el hecho de descuartizar a alguien. Creo que era como eso en simples palabras. Creo que es más complicado que eso, pero es que el tema
que hay un tema ahí, que el bien jurídico que protege el homicidio es la vida. Entonces, yo voy yo si cometo este horrible crimen y descuartizo a una persona, pero ya está muerta. Entonces ya no estamos protegiendo la vida, Oye, cosa brígido. que es polémica y que igual es como es debatible, ¿cachai? Porque igual Pero es un buen tema para debatir ese tema. la A pesar dignidad, de que, pero eso es lo que te van a decir, eso es lo que te va a decir un abogado, ¿cachai? Como, no, es que se protege el bien jurídico de la vida. claro, el Entonces ya no estamos, ya está muerta la persona y no se puede proteger ese bien de como jurídico. de la forma más, más como más, no sé si literal será la palabra, pero es como la forma más, es como, es esto, nada más. No se puede incluir inner, algo Eso te dirían en contra de incluir una ley que lo diga, pero a lo mejor sí se podrá, no sé, porque ahí hay todo un tema detrás, ¿cachai? bajo cualquier circunstancia es terrible, terrible. ¿Cómo Sí, porque vaya? igual esa dignidad, o sea, si hablamos en temas de dignidad, Porque aparte no sabemos si hasta donde se sabe, Efraín no tenía hijos, no tenía hijos, su única familia en este caso era Rosa, por lo que se sabe, pero en otras circunstancias, bueno, sigue siendo igual de válido, vale igual que cualquier otra persona, así que imagínate. Debe ser claro. terrible estar en una situación así como hijo o como papá o como hermano, tener que enfrentarse a una situación. Bueno, eh, para concluir este caso, se sabe que Rosa sale, se dice que por buen comportamiento, y fíjate que lo curioso es que ella vuelve a lo mismo, donde mismo, y se muere así, es como por, sigue su vida, de alguna forma siguió su vida como normal, como Claro. solía ser antes del suceso. Y bueno, ¿algo más que agregar a este tema? Yo creo que Yo creo que los datos freak que encontramos que es fueron como muy random, porque ya es que, ¿cómo? tocamos todo lo de la pauta. Claro, sí. Ah, yo creo que algo se me habrá quedado, no sé, a ver. Hablar un poco más del tema de la prensa podría ser que... Ah, pero es que el morbo, hay un tema con el morbo y siempre va a haber un tema con el morbo. Yo creo que por mismo estamos haciendo, ¿por qué nos interesan los criminales? Igual por morbo, ¿sabes? No, y sí. Y bueno, en esos tiempos, y El la única, descontrol que había de los periodistas. la única fuente eran los diarios y tenían su libertad total, porque como decíamos, publicaron las fotos de del caballero ya descuartizado. Así, imagínate, así sin Claro que tapujos. uno ya, uno dice, no, no hay que censurar porque es información y todo, pero ya es como mucho, como no es Claro. necesario, nadie tiene por qué verlo. Y a eso súmale que estamos hablando de un suplementero. Si hubiera sido alguien de otro estrato social, a lo mejor, si hubiera sido otra noticia, no se hubieran hecho las mismas conjeturas de, vivía Ay, en extrema, era claro, pobre, era obvio que iba a pasar una vez así. claro, claro. Bien, entonces, como dato freak, encontramos una canción, que no sé si la vamos a poder poner por, no sé cómo sea el tema del copyright, pero es una canción que hace alusión que se llama La Asesina, ¿cierto? Que es sobre, bueno, él sigue cuenta, me imagino que habla de Rosa Faunde y su... Pero lo que vi no es una cantante tan famosa, pero sí hacen como, es como un álbum de, de varios casos, por lo que entiendo. Eso, creo que es así. Claro. Estaba viendo si podía encontrarle la letra, pero no la encuentro. El gabinete de las condenadas se llama, sí, 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 sí. Es Y un tiene, álbum. sí, y tiene canciones, me imagino que le hace guiño a varias, a, a- a estos temas, no sé. Pero bueno, ese es como un dato freak, si lo quieren escuchar, se llama La Asesina de Camila Pacaro. Y está en Spotify y está en YouTube. En varias plataformas, de hecho, hasta lo vi en iTunes. Bueno, hay otra cosa, es una exposición fotográfica. Esa misma te iba a decir. Sí, sí, no sé si... eh,
Comentario para el editor. Si vamos a colocar las fotos ahora aquí. Nosotras mismas. No Coloco- sé, o sea, si se puede, o sea, podríamos hablarle a la persona porque deben tener copyright, obvio. Pero es el nombre, digamos el nombre. Se llama Josefina Josefina, Gilisasti. vamos a ver. Gilisasti. Si lo pronuncio mal, pido disculpas. No sé si será chilena ella, pero Puede ser. tiene su... Estoy un poquito aquí, manía, tratando de copiar el libro. Aquí está. Entonces yo acá les voy a mostrar, les voy a compartir la pantalla Sí, es chilena. La para que acabo de cachen. googlear. Mm, no sé si ves tú ahí, que a mí se me ve como la... ¿Se te ve bien? Sí, se ve perfecto. Entonces, es esto, basically. Que ella, claro, de alguna forma como que quiso representar, me imagino, las cajas literal. Y, Ujú. y su descripción dice, 7 fotos que registran igual número de partes humanas envueltas en plástico dentro de un nicho blanco, terciopelo. ¿Mm? Sí, Sí, estaba viendo el Instagram de Josefina y sí, es chilena. ya. Bueno, Es una esa, artista visual chilena. ajá, y esa fue su exposición del caso. Bueno, haciendo alusión. Fuerte igual. Claro. Sí, obvio. Bueno, bueno, yo no tengo mucho que decir al respecto. Opinión o algo así, vamos a hacer. Mm, Hablemos un poquito de lo que. Aquí ahora me acordé un poquito de algo que se me quedó en el tintero. ya, sí, Em, lo de la perspectiva de género. Que a lo mejor no se tomó en cuenta el hecho de la legítima defensa, a lo mejor suponiendo sí, sí, que. Porque igual la perspectiva de género está tomando desde como, no sé, unos par de años en Chile se toma un caso. ¿Qué quiere decir la perspectiva de género? Que es analizar y tener en cuenta de que hay diferencias entre hombres y mujeres en la sociedad. Es ver un caso y ver desde ya, no un caso, sino que ver la vida desde esa perspectiva. entiendo. Tenemos que tener en cuenta eso. Y eso era como que el caso no se vio de eso, obviamente, porque hace más de 100 años. Sí. Y No se vio yo, desde esa perspectiva. se habla muy poco en realidad. No, yo encontré muy poca información. Encontramos muy poca información. Sí, Ujú. había, me dio un poquito de risa que uno de las fuentes como confiables que habían era un libro de Jorge Baradich. Sí, que al parecer era Perdón, no es que seamos haters dato de del Jorge caso. Baray, pero es que, bueno, ese buen, es historiador. No tengo idea qué hace, la verdad, No perdóname. sé, pero sí, Es que a él lo fundaron en nuestra universidad. ¿Te acuerdas? Voy a googlearlo, literal. ¿Cómo se escribe eso, apellido? ¿Vara para ti. con B larga? Pero yo tengo entendido que Jorge Baradich Baradit. era como que lo veía, Baradich, que lo Es un hacía, escritor chileno, no es historiador. porque lo hacía, toda la información la recaudaba Más de penca, la verdad. la Biblioteca Nacional y cosas así, por lo que tengo entendido. Tipo, lo Él, vimos como. ¿Cómo? él googleó, El googleo. pero sí, Sí, pues. la información, bueno, ya para ir cerrando, la información que nosotros recaudamos lo hicimos en noticiero, o sea, noticias así como a tantos años del crimen de las cajitas de agua. O mucha gente que había hecho proyectos, o sea, como tesis, como la misma de la periodista, pero ellos habían ido a la Biblioteca Nacional a ver archivos relacionados con el caso. Nosotras no podemos hacer eso porque no vivimos en Santiago, pero gracias a ellas pudimos como tener un poquito más de información. Sí, tuvimos más datos históricos, sobre todo porque igual la periodista además que tenía mucho más acceso a diarios, porque También. nombran muchos diarios, y además Sí, que eran diarios súper antiguos, muy antiguos.
y no hay mucha información al respecto. Nosotros encontramos un diario que tampoco era el diario, sino que era como el diario del diario, así como un diario que hacía una recapitulación de cómo se informaban en esos tiempos algunos crímenes. Pero bueno, eso es el caso de las cajitas de agua, que cabe recalcar que se le llamen las cajitas de agua no me gusta. En sí nunca me ha gustado que le pongan nombres así a los casos, porque encuentro que le quitan un poco. Porque Un imagínate, poco la seriedad, sí, no se puede ser. sabe, no se sabe que él era Efraín, que la asesina en sí es Rosa, y es como que bueno, ya pasó hace años, pero le quita un poco el peso, creo yo. Puede ser. Se toma como que, ay, cajita de agua. Es Sí, que así le decían a la cuestión, po. No es que nosotros igual usamos diminutivos para todo. Es el somos tema. claros, somos buenos como para hacer premisas. Sí. Bueno, entonces este ha sido el caso de las cajitas de agua. Recuerden que es nuestro proyecto. Fue Estaba un intentando ahora. encuentro muy entretenido, yo lo pasé súper bien. Y, Igual, a y pesar bueno, de hablar de un tema tan serio. sí, Y no justificamos por ningún motivo eh, algunos de los hechos que ocurrieron en este caso. Recuerden que es 1923. y todo lo que conversamos lo hacemos desde el respeto. Sí, al respeto a las víctimas y a Sí, toda la persona que sufrió alguna tema de violencia de género o violencia como sea. exactamente. Y eso, Eso. Y ahora nos despedimos. hacemos Adiós. Goodbye.